Aquel que tenga Biblia me acompañe a Jueces capítulo 7. Voy a leer algunos versos de la palabra y luego después entraré en la historia, ¿vale? De lo que se va a tratar en esta tarde. Voy a hablar, hermanos, acerca de un soldado de Dios, identificando un soldado de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, versículo 10-17, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, atención, ahora va a describir un soldado, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de la justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Vemos, hermanos, en todo este pasaje que habla acerca de ser un soldado de Dios, de que nos armemos con las armas de Dios y que nos puestamos de esa armadura santa para poder ser un buen soldado de Cristo. La Biblia también nos dice en Jeremías 5, 21-20, martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Segunda de Corintios 10, 3, 4 dice la palabra, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vemos, hermanos, en todos estos versos que hablan acerca de ser soldados, acerca de ser armas de Dios, el armamento de Dios aquí en la tierra para destruir las obras del diablo. Pero aquí nos habla, hermanos, en el último verso y nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, hace una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y ahora yo creo, hermanos, coger este encabezamiento que acabo de hablar, esta introducción, para ir al sentir de esta tarde que Dios nos va a hablar. Voy a dar, hermanos, pequeños cimientos y pequeñas materias acerca de ser un soldado, y vamos a coger, hermanos, el pasaje de Gedeón con los 300 y vamos a ver, hermanos, principios espirituales, cómo nos van a hablar a nuestra vida para ser un soldado de Jesús. Aquel que tenga Biblia me acompaña a Jueces capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo de 22.000 y quedaron 10.000. El primer punto, hermanos, que quiero hablar acerca de esto es disposición de corazón. Para ser un buen soldado se necesita disposición de corazón. Hermanos, los madianitas, ya saben la primera parte de la historia de Gedeón, cómo el Señor lo llamó, cómo el Señor lo convenció, ¿vale? Que se apareció a él en el altar con el fuego, con la ofrenda que hizo, después con el vellón, de que si estaba seco, de que si estaba mojado. Y ahora, hermanos, entramos cuando Gedeón toca el shofar, que era una especie de un cuerno de carnero que lo usaban como una trompeta para reunir al pueblo. Gente de Israel y gente de Manasés y gente de esa tribu se acercaron, hermanos.
Y ahora Gedeón les habla de las consecuencias que va a haber si le hacen caso, pero también les habla el resultado de gloria, si les hace caso para ir a la batalla. Y ahora, hermanos, dice la Biblia que de los madianitas, de los enemigos, había 150.000. Ese era el ejército enemigo. ¿Y cuál era el ejército de los de Israel? 32.000. ¿Saben cuántos tocaba cada uno de los israelitas? Tocaban a 46. Es decir, había un israelita y 46 madianitas. Cada madianita tenía que matar a 46. Y ahora el Señor le dice: Gedeón, son muchos. Y Gedeón pensaría: claro que son muchos, Señor. Ellos son 150.000, nosotros 32.000. Cada uno de nosotros tocamos a 46. Y él le dice: no son muchos ellos, sois muchos vosotros. Porque si os permito ir con 32.000 a la guerra, quizás cuando venzáis, creéis que ha sido por vuestra fuerza y por vuestro número de ejército, y no ha sido por mi poder. Por lo tanto, Gedeón, pregona al pueblo y di que todo aquel que tenga temor en su corazón, que tenga miedo, que madrugue y se vaya para su casa. Y dice la Biblia, hermanos, que de 32.000 quedaron 10.000, es decir, se fueron 22.000 israelitas para casa. Sí, hermanos, 22.000 israelitas se fueron para casa porque tenían miedo. Porque aunque tenían armadura y estaban armados, no tenían un corazón dispuesto de guerrero. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, sufre sufrimiento, sufre heridas, sufre, aguanta, soporta como buen soldado de Jesucristo. Atención, hermanos, Salmo 78:9 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. Los hijos de Efraín, hermanos, eran arqueros y encima estaban armados, pero en el día de la batalla se volvieron para atrás. ¿Por qué? Porque estaban armados como guerreros, pero no tenían un corazón como guerrero. Pero si en cambio, hermanos, miren qué diferente ejército el que os voy a hablar ahora. Primera de Crónicas 12:8. David tenía hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Atención, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. El ejército de Efraín estaban armados, pero no tenían corazón de guerrero. En cambio, el ejército de David, en este pasaje de la Biblia, estaban armados, tenían escudo, eran diestros, sabían pelear, eran muy valientes y aparte de eso tenían rostro como de leones. ¿Saben, hermanos, por qué los 22.000 de Gedeón se fueron? Porque deseaban defender a Israel sin sangrar. Tenían ilusión, pero no compromiso. Querían ver, pero no unirse. Tenían ganas, pero no obediencia. Corrían hacia la guerra, pero daban la espalda. Gritaban, pero no mataban. Vestían como guerreros, pero su corazón era indolente. Tenían una armadura, pero tenían un alma común. Sí, hermanos, estaban dispuestos hasta ir a la guerra, pero no luchar. Estaban dispuestos a gritar por Gedeón y por Jehová, pero no ir a la batalla y sangrar por la nación de Israel. Sí, hermanos, y no sé si te ves identificado así. Que tú deseas ser un soldado de Cristo, que quizás tienes una etapa de armadura, de espada, que crees que estás dispuesto a pelear, a batallar, a golpear, a vivir para Dios, pero cuando ha llegado una circunstancia, una batalla, te has dado de cuenta que sin darte cuenta has retrocedido como los 22.000. Primera de Samuel capítulo 6 dice la palabra que cuando el arca de Jehová vino al campamento de Israel para vencer a los filisteos, dice la Biblia, que todo Israel, cuando vio el arca de Jehová en el campamento, gritó. Y cuando gritó, hermanos, dice la Biblia que ante ese grito la tierra tembló. Así lo dice la Biblia. Pero sin embargo, hermanos, cuando los filisteos han vencido a Israel y han robado el arca porque Israel estaba en pecado y Dios permitió que les golpeasen, los mismos que gritaron cuando vino el arca de emoción, ahora cuando robaron los filisteos el arca,
Cada uno de ellos se huyeron para su casa corriendo y guardando silencio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los soldados de Israel gritaron de emoción cuando tenían el arca, pero huyeron porque no quisieron recuperarla, porque al recuperarla demandaba sangre, recuperarla demandaba ir a golpear. Sí, hermanos, lo traduzco a nuestro siglo. Recuperar, hermanos, el arca en estos entonces a veces te tendrá que demandar, a veces ser un buen soldado de Jesucristo te hará a veces abnegarte de tantas cosas que tienes que abnegarte, decir no a tantas pasiones, tantos deseos, tantos deleites, tantas cosas que te apetecen. Ser un buen soldado de Cristo tendrás que tener un corazón disponible para agradar a tu Dios. Segunda de Pedro 1:10 dice la palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay quien no quiere caer jamás sin hacer firme su vocación y su elección. Hay quien no quiere caer jamás, hay quien no quiere retroceder, hay quien no quiere abandonar, hay quien no quiere retirarse con la opción de no hacer firme su vocación y su elección. Pero perdóname, si quieres ser un buen soldado tienes que tener un corazón disponible para depender de Dios, y si hace falta decir no por amor a Dios, si hace falta coger la espada y hincártela por amor a Dios. Un buen soldado te hará tener un gran corazón para amar al Señor. Primero, disposición de corazón. Tener un corazón para obedecer al Señor, dispuesto a decir no, dispuesto a no retroceder, dispuesto a agradar a tu Dios. Avanzamos en la Escritura, hermanos. Dice en el versículo 4 y 8 de la misma lectura, atención: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, e irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va a ir contigo, y el tal solo no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lave el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también lo pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todos los demás, y cada uno se vaya a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y temían el campamento de Madián debajo de ellos en el valle. Cuando han quedado, hermanos, esos 10.000 israelitas, el Señor le sigue diciendo: son muchos, Gedeón. Señor, claro que son muchos. Ahora somos menos, somos 10.000. Cada uno de nosotros tocamos a 150. Pero el Señor le dice: no son muchos ellos, sois muchos vosotros. Voy a hacer esto, Gedeón, voy a cribar a mis soldados. Vete a esa fuente, y aquellos que se dobleguen ante la fuente, que beban agua, como si fuesen, que no fuesen personas, que fuesen animales, dejando por un instante de fijarse en los enemigos a derecha y izquierda, todos esos no me servirán. Pero aquellos que se dobleguen y no metan su boca en el río, sino que ellos cogen de su mano y beban de su agua mientras tienen la mano y la espada y ven a derecha y izquierda para ver cómo los enemigos están alrededor, a ellos apártamelo. Y solamente, hermanos, quedaron 300 hombres. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué 300 solamente quedaron? Porque esos 300 hicieron las cosas como Dios les ordenó. Porque primeramente, para ser un buen soldado de Cristo tienes que tener un corazón dispuesto a amar al Señor. Y segundo, hacer las cosas como Dios ordena.
Segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita se entregue en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Se puede luchar, hermanos, de una manera a tu forma, y se puede luchar, hermanos, de una manera agradando a quien te ha llamado. Hay luchas que son legítimas y hay otras luchas que son ilegítimas. Es decir, hay gente que lucha, hermanos, con un corazón, pero que lo hace a su manera. Con un corazón dispuesto diciendo, si es que yo amo al Señor, ¿por qué no me salen las matemáticas como que tendría que salir? Sencillamente que a veces solamente hacer las cosas con el corazón a veces no sirve. A veces es necesario usar el corazón y el conocimiento para someterte a Dios y hacer las cosas como a Dios le agradan. Corazón y obediencia. ¿Saben, hermanos, por qué los soldados de Gedeón, los 9.700 que se fueron a su casa, saben, hermanos, por qué no permanecieron? Porque eran de los que no se acobardaban por nadie, pero de los que no cambiaban nunca. Eran de los que a la guerra no les asustaba, pero no se doblegaban ante su rey. Eran de los que esquivaban las flechas sin retroceder, pero también esquivaban las órdenes de su superior. Eran valientes, pero no obedientes. Tenían corazón para someter a otros, pero no tenían corazón para someterse. Eran soldados inquebrantables, pero también rebeldes e incambiables. Sí, hermanos, tenían un corazón dispuesto para batallar por el Señor, pero tenían que hacer las cosas a su manera. Pero perdonadme, de Él es la batalla, de Él es la guerra, por lo tanto, obedezcamos las estrategias que Dios nos ordena, que nos habla, que nos dirige, y esas estrategias están en la palabra. Corazón dispuesto para vivir en la batalla y también respetar el diseño, respetar la estrategia, respetar el plan, respetar el camino, respetar las órdenes que el Rey te ha encomendado. Si tienes un corazón dispuesto y ordenas y recibes el mandamiento y la ordenanza, te lo aseguro, serás de los 300, serás de los que obedecen, serás de los inquebrantables, serás de los que no retroceden, serás de los que no caen, serás de los que no abandonan, en el nombre de Jesús. Un estilo así era Pedro. Sí, hermanos, Pedro era el primero en caminar por el mar y el primero en hundirse en el mar. El primero en cortar la oreja para defender a su maestro, pero el primero en negar a su maestro. El primero en decir, tú eres el Cristo, y el primero en decir, no lo conozco. El primero en predicar a los gentiles, y el primero en apartarse de ellos, porque los judíos le amenazaban. Era puro corazón, pero a la vez pura desobediencia. Y a veces, hermanos, no sirve, perdónenme, tengo que ser sincero con ustedes. Muchas veces hemos hecho hincapié a decir, sé de corazón y lo que hagas, hazlo de corazón. Y el corazón, hermanos, es extraordinario. Amar a Dios de corazón es el cimiento firme y estable que todo lo demás va a crecer sobre ti como un buen fundamento. Pero si amas a Dios de corazón y después haces lo que te dé la gana y luchas como tú quieres, no vas a tener éxito. Ya lo dice la palabra, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque hay personas, hermanos, que deciden amar al Señor, pero no deciden guardar sus mandamientos. Y deciden ir a la batalla ellos solos diciendo, yo tengo experiencia suficiente. Llevo muchos años en el Evangelio, me he criado en una cuna evangélica, sé cómo se tiene que comportar uno. No os preocupéis, dejadme hacerlo a mí solo. Pero hermanos, con esta historia quiero aconsejarte. Judas hizo su propia historia y al final acabó ahorcado. Te aconsejo en el amor de Cristo, guarda cada escena de la película que Dios tiene para ti y tendrás un final feliz. Guarda y respeta el diseño de Dios. Haz las cosas a la manera que a Dios le agrada, de la manera que a Dios le honra, de la manera que a Dios se siente satisfecho, porque un buen soldado tiene corazón disponible para seguir hacia adelante y no temer a nadie, y también un corazón para respetar las órdenes de su rey, de su general. En el nombre de Jesús. Shabaya, Grabasaya, Soa. Primero, un corazón dispuesto. Segundo,
un respeto profundo para guardar el orden de Dios. Y tercero, se necesita para ser un buen soldado fuego de Dios. Jueces 7:16, seguimos leyendo en el mismo pasaje. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Atención. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Ahora solamente, hermanos, se encuentran 300. ¿Saben a cuántos tocaba cada uno de los israelitas que estaban ahí con Gedeón? Cada uno tenía que matar a 500. Sí, hermanos, esta cifra les he hecho, no lo estoy hablando, vale, a modo vulgar, los he hecho, hermano. Tenían cada uno que matar a 500. Y bueno, si estos 300 serían como Sansón, pues bueno, no pasa nada. Sansón mató a 1000. Si tuviesen a 150 Sansones, matarían a los 150.000. Pero hermanos, estos 300 hombres eran hombres comunes, hombres que no se mencionaban de sus hazañas, ni de sus historias, ni tenían fama ni popularidad, no, hermanos, hombres comunes. Pero, oh, hermanos, estos 300, aunque eran hombres comunes, tenían un compromiso en el corazón con Dios y respetaban el diseño de Dios. ¿Y saben lo que ocurrió? Que les mira a Gedeón, a estos 300, y les dice: somos 300, y cada uno tocamos a 500. ¿Y saben lo que os voy a decir? ¡Coged las armas! Sí, Gedeón, lo que tú digas. Tú coge tus flechas y tu arco. Tú coge tu hacha, tú coge tu espada y tu escudo. Seguidme. Vale, donde tú vayas nosotros vamos. ¿A quién tenemos que matar? No, las armas no son para matarlas, tirarlas. ¿Qué dices? Si somos 300 y encima sin armas, sí. Tiran las armas. ¿Y qué les da a Gedeón para matar a los 150.000? Una trompeta. Una torcha encendida en fuego que la tapaba con una tea. ¡Atención! No tenían armas, pero sí tenían fuego. No tenían armas, pero sí tenían fuego. Aquí va, hermanos, el consejo de Dios para mi vida y para la tuya. Cuando salgas a una batalla, no te fijes en las armas de los enemigos. Fíjate si en ti arde el fuego de Dios. No te fijes en la capacidad que tengan tus enemigos, sino si en ti arde la llama sagrada. No te fijes en lo diestro que son los enemigos para matarte, sino si en ti ha erupcionado como un volcán el fuego santo, la llama flameante de la santidad de Dios. Si en ti arde el fuego del Espíritu Santo. Sí, hermanos, el fuego de Dios marcó la diferencia en esa batalla. Sí, cuando se acercaron los 300, dice la palabra que rompieron las teas y gritaban, hermanos, con la trompeta, tocaban la trompeta, y en el toque de la trompeta y en el fuego de la antorcha fueron vencidos los 150.000 madianitas. Huyeron atemorizados. ¿Por qué? Porque aunque no tenían armas, tenían fuego. De igual manera, hermanos, se encontraba Timoteo cuando iba a pastorear la iglesia de Efesio. La iglesia de Efesio, hermanos, era una iglesia multitudinaria. Había cientos y miles de creyentes, y entre ellos, hermanos, había personas que eran brujos, hechiceros, gente de falsas doctrinas, falsos maestros. Y encima, hermanos, la iglesia de Efeso estaba siendo pastoreada anteriormente nada más y nada menos que por Pablo, Apolos y Juan. Entonces, cuando Timoteo entra en una iglesia tan problemática, con cientos y miles de creyentes, y encima que antes de él 3 colosos como los que os he nombrado han entrado antes que él de pastor, dice la palabra, hermanos, que Pablo quiere aconsejar. ¿Y cómo le aconseja? ¿Qué te crees que le aconseja diciendo? Bueno, pues llénate de líderes alrededor, o llénate de cantores, o llénate de administraciones, o llénate de profetas, o mete a la congregación una obra de teatro, una danza, un consejo en el sello. No, el consejo que Pablo le da a Timoteo es: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, ante las advertencias, ante la batalla, ante el problema,
ante los falsos profetas, falsos maestros, ante la hechicería, ante la brujería, ante los brujos, ante los demonios, ante todo lo que venga sobre esta iglesia, mi consejo es que avives el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, que avives el fuego de Dios que hay en ti, porque hermanos, para ser un buen soldado no hace falta tener muchas armas, ni muchas capacidades, ni muchas administraciones, que todo esto es bueno y hay que tenerlo, pero lo que nos hace falta es tener fuego de Dios. Ya lo dice la Biblia, Zacarías 4:6. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La batalla, hermanos, que se venía sobre esta ciudad y sobre Zorobabel era grande, y el consejo que Dios les da es que no con ejército, que no con fuerza, que no con armas, sino con su espíritu. Para ser un buen soldado, hermanos de Dios, se necesita fuego de Dios. Hoy tengo un mensaje para ti. Si deseas ser un soldado del Dios que es el fuego consumidor, tienes que tener el fuego que ya te ha consumido. Deja que Dios prenda tu vida con una chispa de su santo fuego, y te lo aseguro que por donde vayas dejarás incendios de gloria. Cuando camines no dejarás pisadas, dejarás un camino de fuego para que te sigan. Sí, hermanos, sé lo que me digo. Aquel que vive en el fuego de Dios se hace inquebrantable, indomable, invencible, indestructible, indestruible. El que tiene el fuego de Dios, por pocos o muchos que sean, en su ejército, triunfarán, vencerán, ganarán, alcanzarán, crecerán, vivirán para su Dios. Shaya Graya Sobendia Naya. Sí, hermanos, ¿y sabe lo que ocurrió? Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando estos hombres, hermanos, obedecieron al Señor, dice la Biblia, que tocaron, hermanos, las trompetas, los 300 hermanos tocando las trompetas y con el fuego encendido, dice la palabra. Jueces capítulo 7, versículo 17 hacia adelante dice: y les dijo Gedeón: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebrantaron los cántaros que llevaban en sus manos. ¡Soanaya! Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que con ellos tenían, y gritaron: por la espada de Jehová, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno sobre su compañero, y los madianitas huyeron, los madianitas huyeron, los madianitas huyeron. Hoy tengo un mensaje de fe para ti. Si te alistas a este gran ejército, si te alistas a este gran ejército para ver las maravillas del gran general, te voy a dar 2 consejos. Primero, no mires el número de tus enemigos ni de tus amigos, porque Dios puede salvar con muchos y con pocos. Y segundo, alístate primero con un corazón dispuesto, segundo, con un respeto profundo a tu rey general, y tercero, con el fuego santo avivado en ti, en ti, en ti. Que el fuego de Dios arda en tu corazón como una llamarada viva, con un corazón encendido. Sí, hermanos, hoy quiero que el Espíritu Santo avive, incendie el fuego que hay en ti, las llamaradas, las abraza, oh vasalla. Siento el poder y la unción del Espíritu Santo, oh Rey de toda la gloria. No es con ejército, no es con arma, es con su Espíritu, oh Rey de toda la gloria. Soldado de Dios,
Vístete con un corazón disponible, con un respeto profundo en lo que Él ha diseñado y con el fuego de Dios. Te lo garantizo, no habrá madianita, no habrá ejército, no habrá enemigos, no habrá tentaciones, no habrá odio, no habrá orgullo, no habrá estafa, no habrá pecados, no habrá demonios que te hagan retroceder para atrás. El soldado de Dios, Sayagati Kasoanaya, que hace firme su elección y vocación, es inquebrantable, es el temor del infierno, es la admiración de los ángeles, es de lo que se abre en el cielo, es inquebrantable, es indestructible, es inerrable, no retrocede, no se echa para atrás. Cuando todos abandonan, Él da un paso al frente. Eres, hermanos, el 007 de Dios, que donde todos abandonan, donde todos temen, ahí envía el Señor a su especial tesoro, envía a su soldado secreto, envía a su agente especial y trae victoria. Por eso aviva, aviva, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Shabaya Gabatania Zaya Bobanaya. Shania Zaya Soa. Ha tocado la trompeta de la batalla. No retrocedas, no tires para atrás. Adelante, adelante, soldado, adelante, soldado, adelante, soldado. No retrocedas, avanza en Cristo. Abraza la Biblia y avanza de rodillas, y te lo garantizo, te lo aseguro. Nada ni nadie te hará retroceder. Serás de los 300 de Gedeón, que tuvieron la experiencia de vencer a 150.000 madianitas, que dejaron una historia en Israel, que dejaron una aventura que contar a las siguientes generaciones. Te animo, te motivo, te exhorto, te confronto, te apoyo, te animo. ¡Obvia Saya! ¡Soanaya! No sueltes tu espada, no sueltes tu escudo, no retrocedas, no mires para atrás. Mira a Cristo y adelante, 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 adelante. ¡Abania Saya Soa! Ven Espíritu ahora. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo.